Julia Guaso, y hoy quiero compartir con ustedes una investigación muy interesante que realicé sobre la recolección pasiva de información en el hacking ético. A través de este proceso utilicé tres herramientas especializadas. Como podemos ver, la una es Shodan, la otra es Censis y la otra es Foca, como logramos ver en esta parte de aquí. Vamos a revisar juntos cómo funciona, lo que descubrí y por qué esta información puede ser muy valiosa tanto para la defensa como para posibles atacantes. En la primera parte, en Shodan, yo puse justamente en esta parte buscar, como podemos ver aquí, puse el IIS de Ecuador y pude ver en la parte de acá. Aquí tenemos varios datos que nosotros tenemos, unas conocidas como IP pública del dispositivo, también la ubicación gráfica y servicios expuestos como el HTTP y el RDP. Entonces vamos a ver en esta parte de acá. Empecé con Shodan, que es un motor de búsqueda de dispositivos conectados a Internet, como podemos ver en esta parte. A diferencia de Google, que busca sitios web, Shodan en cambio detecta servidores con cámaras, routers y hasta kioscos. Realicé también una búsqueda con el término IIS 10.0, como vamos a ver en esta parte de aquí. Justo. Tenemos aquí, ¿sí? Y encontré tres dispositivos diferentes, incluyendo uno en Guayaquil que tenemos por aquí. Como podemos ver, aquí encontré los tres dispositivos que había nombrado antes, en tres diferentes países, y en este caso incluyendo uno en nuestro país, Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Como podemos ver, aquí tenemos los resultados y tenemos los servicios expuestos como el HTTP que tenemos en esta parte y el RDP que les había nombrado con el puerto 3389. Y lo más importante es las vulnerabilidades conocidas como el CVE del 2021. Aquí tenemos las posibles vulnerabilidades que nos indica Shodan. En este caso 413308 y el otro CVE 2021-38614. Estas vulnerabilidades, como podemos ver aquí, podrían permitir que un atacante ejecute un código o acceda a archivos sensibles si el sistema no estuviera actualizado. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas que teníamos junto con el trabajo. ¿Qué medidas deberíamos tomar para proteger cada uno de estos dispositivos que habíamos visto, sobre todo con estas vulnerabilidades? Pues la primera parte es actualizar y parchear el software, ¿no? Muchas de las vulnerabilidades encontradas, como estas que vemos aquí, el CB 2021-41338, o igual otra potencial vulnerabilidad CVE 2021-38614, el CVE 2018-0886, ya tienen parches publicados por los fabricantes. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Sino mantener el sistema operativo y los servicios como el IIS actualizados es fundamental para prevenir los exploits conocidos. También lo otro que podemos hacer es restringir el acceso con los firewalls. Nos tocaría configurar los firewalls locales y parametrales para restringir el acceso a servicios innecesarios desde Internet. Por ejemplo, en este caso, en el puerto 3389 que logramos ver del RDP, como habíamos visto acá, no deberían estar expuestos públicamente. Más bien en su lugar, lo que podríamos hacer es utilizar VPNs seguras para acceso remoto.
La otra también podríamos hacer es desactivar servicios innecesarios como el HTTP, el FTP o el RDP, como vemos aquí que en este caso pues están habilitados. No es estrictamente necesario, ¿no? Pero se debería desactivar para reducir la superficie de ataque. Cada servicio abierto representa un potencial vector de entrada para un atacante. La otra parte que podríamos hacer es implementar la autenticación segura, es decir, usar contraseñas más fuertes eh, y la autentificación de multifactor siempre que sea posible, ¿no? Desactivar las cuentas predeterminadas o poco utilizadas y tampoco deberíamos utilizar credenciales por defecto. Eso ayuda bastante que los atacantes ingresen a nuestro sistema de forma más rápida. Y junto con eso también deberíamos nosotros monitorizar constantemente y tener bastantes alertas, es decir, utilizar sistemas de monitoreo como el CIEM para detectar accesos inusuales o intentos de explotación en tiempo real. Además, deberíamos configurar alertas automáticas ante cambios en configuraciones críticas, ¿no? Otra parte que también podríamos hacer con estas vulnerabilidades que tenemos aquí es hacer uso de certificados seguros. Asegurarnos de que los certificados de SSL estén actualizados y provengan de autoridades confiables. También es importante revisar la configuración TLS para evitar versiones que sean obsoletas. Eso sería también. La otra que podríamos hacer es una segmentación de red. Los servicios no deberían estar expuestos directamente a la red pública. Una introducción. Y la otra sería los escaneos internos y frecuentes. Nosotros tendríamos que realizar escaneos internos periódicos para identificar servicios mal configurados o vulnerabilidades nuevas que ponen o que puedan aparecer con el tiempo, ¿no? Eh, Podríamos decir que exponer dispositivos directamente a Internet con vulnerabilidades conocidas, pues es una gran amenaza, ¿no? La combinación de los parches, la configuración segura, el monitoreo efectivo y las buenas prácticas de acceso es la clave para mitigar cada uno de estos riesgos que nosotros tenemos. Luego pasé a Censis, como vemos aquí, que es otra plataforma de reconocimiento pasivo. Realicé una búsqueda filtrando eh, cada uno de los ítems, en este caso por país. Le puse Ecuador. Allí, por ejemplo, encontré dos dispositivos. El primero tenía abierto el puerto 443, es del HTTPS y ejecutaba también el Apache, el HTTPD 2.4.51. Mientras que en el segundo caso, como logramos ver en esta parte, tenía los puertos 21 y 22. El 21 por el FTP y el 22 por el SSH, los puertos, ¿no? Tenía aquí. ¿Qué tenemos en esta parte? ¿Cuáles serían los análisis y los riesgos posibles para los atacantes en esta parte, ¿no? Tenemos que en el dispositivo número uno, como logramos ver, en el dispositivo aquí, eh, cuya dirección sería el 203.0.113.10. Este, en cambio, tiene un servicio Apache. Este es el HTTPD, como podemos ver en esta parte de acá, 2.4.51 y tiene su puerto abierto que es el 443. Esto es del TCP. Los posibles ataques que tendríamos en el primer dispositivo sería la explotación de vulnerabilidades específicas de la versión, como los que anteriormente habíamos visto, ¿no? Del CVE 2021 41773 o también podríamos tener del tipo CVE 2021 42013. Estos permiten ejecución remota de código o acceso a archivos arbitrarios si no está correctamente configurado. Lo segundo que podemos ver en esta parte de aquí es que los ataques por fuerza bruta o diccionario en servicios protegidos solo por autenticación básica. La otra sería que el TLS y el SSL debidamente configurado eh, permiten ataques como Dowgraph, como podemos ver en esta parte de aquí, ¿no?
En cambio, en el dispositivo número 2, que tenemos la IP 198.51.100.147, tenemos aquí primero a los puertos abiertos, al 21 y al 22, el 21 del FTP y el 22 del SSH. ¿Cuáles serían los posibles ataques? El primerito que podríamos tener aquí es ataques de fuerza bruta, justamente al servicio de SSH en el puerto 22, especialmente si no hay mecanismos de bloqueo o MFA. También tendríamos ataques por enumeración de usuarios si el servicio SSH está mal configurado. Y también el FTP expuesto públicamente, esto es en el puerto número 21, si se trata de un servicio activo, podría permitir accesos anónimos o sufrir ataques tipo sniffing, ya que el FTP no cifra la información, ¿no? Ahora, ¿cuál sería una de las recomendaciones para estas vulnerabilidades? Primero, actualizar el software. Deberíamos verificar que Apache HTTPD esté en una versión más reciente. Asegurarnos de que el OpenSSH y cualquier servidor FTP no tengan vulnerabilidades conocidas activas. La segunda sería usar autenticación robusta, es decir, activar el MFA para el SSH y deshabilitar accesos con contraseñas en SSH y usar llaves públicas. También podría ser una solución, ¿no? La otra sería, podríamos configurar correctamente los TLS, evitando protocolos obsoletos como el TLS 1.0 y usar certificados válidos y actuales. También podríamos ocultar servicios innecesarios, es decir, si el FTP no está en uso, hay que desactivarlo inmediatamente. Usar firewalls para permitir conexiones únicamente desde las IP confiables y así no tener problema futuros, ¿no? También podríamos hacer escaneos regulares utilizando herramientas como el Nmap internamente para verificar puertos innecesarios o expuestos. Es decir, los dispositivos expuestos en Ecuador podrían ser blancos de ataques por su configuración pública y versiones específicas. Por eso debemos aplicar buenas prácticas de seguridad, mantener todo actualizado y limitar el acceso solamente a lo necesario. Sería mucho mejor para esto, ¿no? Y sería no solamente mejor, sino vital para evitar cualquier tipo de compromiso. Finalmente, usé FOCA, que es una herramienta que analiza metadatos en documentos públicos con una búsqueda como la que podemos ver aquí, ¿no? Yo utilicé el File Tab PDF o File Tab, que es de documentos, y el site example.org. Y logré encontrar varios documentos en línea y analizarnos con Foca. Me mostró como lo vemos acá, ¿no? Me mostró nombres, eh, autores de los archivos, también rutas internas del sistema, como logramos ver aquí. Justamente aquí estoy extrayendo los metadatos como se logra ver y aquí tenemos, ¿no? Vemos todos los nombres, cada uno de los archivos, es más, nombres confidenciales como logramos ver en esta parte de acá y el software utilizado y las fechas de edición. Entonces, Foca me da cada uno de estos datos. Como conclusión, yo diría que con toda esta información recolectada pasivamente, un atacante podría primero identificar servicios mal configurados o vulnerables. Segundo, planear un ataque dirigido, porque como tenemos en esta parte de acá todos los nombres, direcciones, teléfonos muchas veces, entonces ya tiene una dirección concreta y hasta recolectar nombres reales de usuarios internos, que sería lo más peligroso, ¿no? Por eso mi recomendación para este tipo eh, de, de parte o profesionalmente para proteger sería primero cerrar los puertos innecesarios y utilizar firewalls, lo primero. Segundo, actualizar frecuentemente el software, como lo vemos en esta parte de acá, y limpiar los metadatos antes de publicar documentos. Implementar buenas prácticas de seguridad y capacitación interna. Eso podríamos tener en esta parte de aquí, ¿no?
¿Qué tipo de información puede ser más valiosa para un atacante durante la fase de reconocimiento pasivo y semipasivo? Primero, lo que podríamos tener aquí, según lo que pues hemos visto al ver cada uno de los ítems y cada una de las vulnerabilidades, primero los puertos abiertos y servicios expuestos. Permite saber qué aplicaciones están disponibles públicamente, facilitando así la búsqueda de vulnerabilidades específicas. Por ejemplo, el SSH, el RDP, el Apache serían unas, ¿no? Segundo, tenemos las versiones de software. Saber que un sistema corre y, por ejemplo, el Apache 2.4.51 permite buscar los CVs conocidas para estas versiones. Tenemos también los metadatos de documentos, que son informaciones como nombres de usuarios, como vimos aquí en Foca, ¿no? Rutas de red, versiones de Microsoft Office, fechas de creación, y eso nos puede dar a nosotros la alerta de que los atacantes van a tener las pistas sobre la infraestructura interna y cuentas activas y estructura organizada. También tenemos los certificados y configuraciones de SSL y TLS que revelan detalles del cifrado que pueden ser explotados si no están bien configurados, como lo vemos en esta parte de acá, ¿no? Nos muestra rutas, nos muestra nombres y en este caso también la ubicación geográfica y las IPs públicas facilitan la segmentación de ataques dirigidos por región o proveedor. Yo diría que toda esta información ayuda al atacante a crear un mapa del entorno objetivo. También les ayudarían a detectar las vulnerabilidades conocidas y planificar los vectores de ataque y evitar ser atacados, ¿no? Ahora, como logramos ver en esta parte de acá, ¿cuál sería la diferencia entre la información obtenida que tenemos en Shodan, en Censis y también en Foca? Primero que en Shodan tenemos los puertos abiertos, los banners de servicio, las versiones de software, las IP. En cambio, en Censis tenemos los certificados de CSL, servicios, protocolos, software en uso, escaneos y más cosas técnicas. En Foca, en cambio, tenemos los metadatos ocultos en documentos. Esto, como lo vemos aquí, ¿no? Sería todos los usuarios, rutas, software y fechas. En el caso de los métodos, en el Shodan tenemos la recolección de datos mediante escaneos de dispositivos conectados a Internet, como logramos ver anteriormente en los ejemplos. En cambio, en Censis está enfocado en búsquedas estructuradas con metadatos de red, mientras que enfoca el análisis de archivos públicos encontrados en la web. ¿Cuál sería el enfoque principal de cada uno? En el caso de Shodan tendríamos que la infraestructura expuesta y servicios activos. En el caso de Censis tendríamos la seguridad de redes y cifrado, y en el caso de Foca tendríamos la información interna y estructurada organizacionalmente. ¿Cuáles serían las medidas para proteger a nuestra organización de la exposición a cada uno de los datos sensibles con estas herramientas, ¿no? A través de estas herramientas. Primero tenemos ocultar servicios innecesarios, aplicar firewalls, mantener sistemas actualizados, revisar y configurar correctamente los certificados de CSL. En cambio, en la documentación en Foca, tenemos nosotros limpiar los metadatos antes de publicar archivos, centralizar publicación de documentos, la capacitación del personal, como podemos ver en esta parte de aquí, ¿sí? Yo diría que en general simular ataques de reconocimiento pasivo, usar estas mismas herramientas dentro de auditorías internas sería una buena práctica para evitar vulnerabilidades, ¿no? Y también implementar políticas de seguridad claras. Esto es establecer reglas para exposición de datos, gestión de puertos y documentaciones públicas. Como conclusión, yo, con toda esta información recolectada pasivamente, podríamos decir que un atacante puede fácilmente acceder a los datos que tenemos, ¿no? Para cerrar el video, tendríamos que la recolección pasiva es una fase crítica del hacking ético y de la ciberseguridad en general. Debemos saber qué o cuál es la información que se está exponiendo sin querer y que es clave para proteger a cada una de las organizaciones. Sería ese mi cierre y mi conclusión final. Muchísimas gracias por ver este video y mi nombre es Andrés Collaguazo. Hasta la próxima. Muchas gracias.